Dios les bendiga, les saludo al hermano Ricardo Gómez de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en Quinta Crespo, Caracas, presentando una nueva emisión de Así dice la Biblia. Estamos felices y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda de llegar hasta sus hogares con una palabra de fe, de aliento, de esperanza. Sé que usted está viendo este programa porque le gusta escudriñar la palabra de Dios y quiere aprender algo nuevo de lo que Dios tiene para nosotros. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Ricardo. Sean todos bienvenidos a su programa, Así dice la Biblia. Nos es placentero este momento de estar nuevamente con ustedes como todos los viernes que nos acompañan, deseando que las bendiciones de Dios estén sobre su vida en todo momento. Y en estas semanas vamos a seguir continuando con el tema de la familia, ya nuestro último programa de la familia sobre este tema de manera especial. Y nuevamente nos acompañan nuestras amadas esposas. Voy a pedir que nos salude mi esposa, nuestra hermana Kiyeli. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi amor, a mi esposo, al hermano Ricardo, por permitirnos estar nuevamente en Así dice la Biblia. Esperamos que estos temas familiares, que a mí me encantan, sean de edificación y de ayuda para cada uno de ustedes. Por supuesto, nuestra hermana Wendy de Gómez. Dios le bendiga, hermana Wendy. Amén, Dios le bendiga. Agradecidos una vez más por estar aquí en su programa, Así dice la Biblia, tocando temas de interés para el crecimiento y bendición de nuestras familias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con este tema maravilloso sobre la familia. Antes, recordando un poco lo que estuvimos conversando la semana pasada, hablamos acerca de la importancia de la instrucción y la dirección en toda familia, ¿no? Y conversamos y concluíamos de que era de suma importancia para el hombre saber generar y dar las instrucciones en cada uno de sus hogares. Y por supuesto, el trabajo fundamental de toda dama, de toda esposa, es poder dirigir y saber dirigir la familia. Y decíamos de que estas dos funciones o actividades no podían solaparse, y cada una de las personas que tenían este rol, el hombre y la esposa, debían saber dirigirlo, ¿no? Pero dirigirlo ¿hacia quién? Y ¿hacia quiénes? Hacia los hijos, ¿no? Y lo veíamos de una manera especial, con un proverbio de Salomón en donde se expresaba una instrucción de manera especial para los hijos que debían escuchar la instrucción del padre y la dirección de la madre. Y hoy queremos de antemano tratar ese complemento, ¿no? Ese círculo que debe conformar cada una de las personas que están dentro del hogar, que no solamente es la esposa y el esposo, también los hijos. Y es allí en donde hoy queremos hablar un poco de esa conducta de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ricardo. Sí, en la semana pasada pues estábamos leyendo acerca de lo que la esposa debe hacer y el esposo debe hacer. Colosenses capítulo 3, quiero leer estas porciones para enlazar de una vez el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Colosenses 3:18, leo en el nombre de Jesucristo, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, el verso 20, el verso 21 son el inicio de lo que queremos hablar hoy, que realmente es la continuación de lo que empezamos a hablar la semana pasada. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, dice el verso 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estábamos conversando un poco aquí antes de iniciar la grabación sobre esto de exasperar, ¿no? Estaba buscando la definición, dice que es provocar gran irritación o enfado. Ahora, la familia, pues, ya lo hemos dicho en los programas que hemos hecho hasta el día de hoy, no somos expertos en este tema, solamente somos padres, somos hijos, somos hermanos, tenemos pues la experiencia propia y estamos escudriñando la palabra de Dios porque hemos visto que hay una necesidad en que la gente trate de indagar sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el tema familiar. Y aquí hay una exhortación que se le da a los hijos en primer lugar, donde dice: obedeced a vuestros padres en todo.
Lamentablemente, si hay algo que está careciendo el ser humano hoy en día en las sociedades de obediencia. Veo con tristeza la diferencia entre nuestra generación, que todos nosotros, los 4 hermanos que usted puede ver en esta transmisión, somos similares, años más, años menos, pero en nuestros tiempos era distinto, ¿no? O me da un poco como de tristeza ver a un adolescente gritándole a su mamá, por ejemplo. Ahorita, y lo peor es que los hijos o la madre lo que hace es que agacha la cara, no tiene la valentía o esa autoridad como para llevar, ¿no? Porque eso es el resultado de algo que ha fallado en el hogar y es complicado, ¿no? Veía también una foto que era algo cómica en una red social, que la diferencia de lo que eran los tiempos de antes a ahora. Antes pues se hablaba de que, por ejemplo, yo salía mal en una materia, una asignatura, pues era un problema en mi casa. Pero hoy en día un estudiante sale mal y realmente el papá va a formar un problema en la institución donde él estudia. ¿Por qué le han puesto esa nota a su hijo? Y no se ponen a pensar realmente qué está pasando. Entonces, la obediencia pues parece ser otra de esas cosas, así como el respeto, como los valores, como la ética, que el mundo está dejando como pasar de moda, lo está viendo como anticuado, pero si está en la palabra de Dios, es importante. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de los beneficios de la obediencia. Lo digo claramente, Isaías 9:6 proféticamente hablaba de que uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es un Padre eterno. Dios es nuestro Padre. Incluso cuando está el modelo de la oración que Jesús dejó, ¿no? ¿Cómo se llama esto que todos lo conocemos? Padre nuestro. Así que el mejor ejemplo de paternidad lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y a Dios le gusta la obediencia. Dios requiere que nosotros seamos obedientes. Samuel se lo dijo a Saúl cuando lo confrontó. A Dios le importa más la obediencia que los sacrificios. Amén. Y nosotros como padres, como hijos, porque todavía somos hijos, tenemos que practicar la obediencia en todo. Tengo mi padre, gracias a Dios, y a mi madre aún con vida, y a ellos pues yo debo obedecerlos mientras estén con vida. No quiere decir que yo salí de mi casa, ya no importa. No, yo salí de mi casa, tengo mi hogar, pero escucho su consejo. Escucho de repente, no me va a tratar igual como cuando yo vivía allí, pero siempre hay un consejo, siempre hay algo porque me aman, pues, y yo agradezco ese amor. Ahora yo también soy padre y estoy viendo que es importante pues que mi hijo me obedezca. ¿Por qué? Porque yo siento que Dios dejó ese amor de padre, de madre, especialmente la madre. Si yo les preguntara a ustedes, ¿aman a sus hijos? Pues me van a decir que los amo más que ustedes mismos, ¿sí o no? Ahora, una madre pues tiene ese amor tan grande, no va a querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, a veces veo a una madre, porque yo lo viví con mi mamá, de repente le hice cosas o me comporté mal y yo veía pues más que la exhortación o el regaño de estar airada, la veía dolida porque la desobedecí. Y siento que toda madre siente eso en su corazón, ¿no? Y ahora como nosotros cristianos, como personas que estamos buscando este camino de Dios, nos hemos dado cuenta de que la obediencia es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Yo quisiera hablar un poco sobre esta obediencia con nuestras invitadas en la tarde de hoy. Hermana Wendy, es importante la obediencia, y cuéntenos un poco la perspectiva como madre y como hija. Bueno, definitivamente la obediencia es importante, es clave, fundamental y trae beneficio, trae bendición a nuestras vidas. Como hija siempre traté en la medida de lo posible de cumplir a cabalidad lo que me mandaban en mi casa, porque si no me iba mal. Y como madre trato de llegarle a la emoción y a decirle el por qué, si no obedece, qué le pasa a mamá, cómo se siente mamá. Entonces es la forma en que yo puedo llegarle a mi niña, que ella solamente tiene 5 años, y ella puede entender dentro de su razonamiento y ella puede obedecer. Entonces no es por imposición que yo le digo, haz esto, sino deberías hacerlo porque si no obedeces, mami se siente triste, tú quieres que mami esté así, o entonces, y decirle, darle a entender que le va a ir bien, que es bíblico. Amén. Exacto, yo puedo hablar
con propiedad con el tema de los vegetales, ¿no? Ah, sí. Estamos en esa etapa, ¿no? Donde la doctora pues le dijo claramente la mitad de tu plato debe ser vegetales, ¿no? Y no le gusta, pero entonces uno trata de conversar con ella, ¿no? No es que correa, látigo, no, porque incluso leí que hay un estudio que me llamó la atención donde decía que los niños a veces en su paladar perciben los vegetales casi como veneno. Y wow, está como que comprobado eso, que es raro ver un niño que le guste, entonces uno tiene que hablar, mira, te beneficia, te gusta mucho un helado, te gusta mucho una torta, tú serías feliz, pero si tú vives así, pues te vas a enfermar, vas a ir al... Se asusta, ¿no? Y uno busca la forma de que logre entender, ¿no? Ahora, hermana Quillelín, cuéntenos usted también su perspectiva como hija y ahora como madre, porque usted tiene 2 hijos varones, un adolescente, un niño. Ha sido importante la obediencia. ¿Cómo ha manejado ese tema de la obediencia y qué piensa usted de lo que dice la Biblia referente a la obediencia? Bueno, la palabra de Dios nos dice que en los postreros días, que es dentro de toda esa gama que nos dice que serían desobedientes a los padres. Entonces ya por ahí tenemos un precedente de que el Señor nos los está advirtiendo, debemos prepararnos para eso. Con 2 niños que tengo, uno está detrás de la cámara, ya es un adolescente y nos viene y nos ayuda un poquito. Es más de negociación y uno habla más con él. Con el niño más pequeño, pues hay que explicarle las cosas según a su edad. Pero y como hijos, mi mamá me decía, cuando tú tengas tus hijos, tú me vas a entender. Y realmente uno cuando no tiene niños, uno no entiende del por qué las advertencias que a uno le hacen, las consecuencias que eso puede traer a la vida de uno. Y cuando tenemos nuestros niños, ahí se dice, mi mamá de verdad tenía razón. Hasta que no tenemos nuestros niños no le damos la razón, que a veces tal vez fueron un poco duros, nos exasperaron, pero para nuestro beneficio. Tal vez no lo hicieron de la mejor manera, porque instruir sin llegar a exasperar, cuando se rompe ese límite, es difícil. A lo mejor también por el temperamento, en el momento cuando uno está airado, no ve más allá de la consecuencia que eso pueda traer sobre nuestros niños o sobre nuestros hijos ya grandes, que también pues uno les habla. Y es muy importante guiarlos según la palabra del Señor para no caer en ese error. No estamos diciendo que seamos perfectos o que nunca hemos airado a nuestros niños, no. Pero queremos tratar de ser mejor para ellos. Claro, hay que entender que no existe familia perfecta. Exacto. Hay que entender que no existe una familia o uno como padre o como esposo. Siempre he partido del principio que no le entregan a uno un manual. No. Toma, así vas a tratar a tu esposa. O cuando estás en la clínica, te enseñan a tu bebé, toma, aquí está el manual. El manual, ¿no? Entonces tenemos la palabra de Dios. La palabra del Señor. Amén, que es nuestra mayor escuela. Y quiero leer la definición de obediencia y luego el hermano Carlos también nos va a comentar un poco sobre esto. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Fíjense bien lo que dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. En este caso, nuestros padres son la ley. La ley, Sí, la ley y el Hermano orden. Carlos, ¿qué nos tienes que comentar sobre esto? Bueno, bastante tela que cortar acerca de un solo versículo, ¿no? Sí. En este versículo el apóstol Pablo escribe en Colosas algo que es como un poco como controversial, ¿no? Y es importante saber algo, ¿no? Yo hago el comentario cuando una persona realmente ve la situación acerca de cómo guiar a un hijo. El mejor ejemplo que tiene todo padre, en caso como nosotros, son nuestros padres, ¿no? Pero el apóstol Pablo, en menos, me he de imaginar de tantas iglesias que estuvo, de tanto andar en su trabajo misionero, hablaba 2 cosas que eran importantes para los hijos en este pasaje bíblico. Decía, la obediencia y el agrado. La obediencia es algo que es muy dura para todo ser humano, no solamente para el niño, sino también para todas las personas. Entonces, así como Salomón decía que la necedad estaba ligada al muchacho, es algo que es intrínseco, está enraizado en la vida de los hijos, ¿no? Y una de las cosas que a nosotros se nos pasa por alto es explicar
las cosas que deben agradar siempre al Señor. A veces somos impositivos y de una u otra manera no explicamos las razones por las cuales las cosas que decimos deben siempre agradar al Señor a través de la conducta de obediencia del joven. Porque ¿qué es lo que agrada al Señor? La obediencia del joven, del niño hacia al Padre. Y lo dice en todo. Y vuelvo y repito, ¿no? Es algo en el cual hoy en día, en pleno siglo XXI, en donde el razonamiento es lo principal, lo primordial en la sociedad. Antes del siglo XVIII todo el mundo vivía dentro de un entorno en no se piensa, no se dice, no se analiza, no hay controversia, pero en el pleno siglo XXI en donde todo es controversia, todo es discutible, los jóvenes hoy en día y la juventud hoy en día todo lo discute. Y sobre todo en la formación de los padres hacia los hijos, en donde el muchacho analiza y ve la conducta del padre. Y esto es condicionado también, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si el papá, estamos hablando de familias funcionales, no estamos hablando en controversias, si el padre está dando esas instrucciones claras en el hogar, la madre está generando esa dirección clara que el padre dio a través de ciertas instrucciones, lo más lógico es que el hijo sea obediente, ¿no? Pero la necedad siempre va a estar ligada en la vida del muchacho. Siempre va a haber cosas que lleven al muchacho a tratar de ser desobediente. Hoy en día, en donde lo que decía Ricardo, la psicología expresa de que tú no puedes ser represivo hacia el muchacho, ¿no? Comienza a hacer el trabajo cónsono de cómo tú debes explicar a tu hijo las cosas por las cuales no agradan al Señor. Porque la desobediencia agrada al Señor. Hay cosas que están ligadas a la necedad del muchacho. Un niño de 2, 3 años no sabe el por qué no puede meterle el dedo a un enchufe, en un lugar donde hay corriente eléctrica, porque en este momento él puede ser electrocutado. A medida no le puedes dar una explicación de física acerca de este tipo de conducta. Pero es lógico que más adelante comiencen esas explicaciones lógicas para que el niño y el hijo vaya comprendiendo. Hoy en donde el muchacho quiere saberlo todo, las redes sociales como las que estamos viendo hoy en día, ustedes nos ven a nosotros hoy en día, explican o tratan de explicar tantas cosas, el joven está ávido de ese conocimiento. Y también en el hogar hace falta eso. Cuando el padre es impositivo, lógicamente, pues de antemano, hay algo que trae esos tópicos de desobediencia. Observemos de que, lógicamente, que la juventud, su tendencia es a ser desobediente. Pero lo más importante para los hijos o jóvenes que nos están escuchando, que la obediencia no agrada al padre, agrada es a Dios. La Biblia no me está diciendo que esa obediencia va a hacer feliz a su padre, no, va a ser feliz es al Señor. Y la pregunta es, ¿queremos agradar a Dios? Cuando usted sea obediente, observe de que le va a costar, es cierto, pero eso le va a agradar es al Señor, a Dios, no solamente a su padre, que lógicamente le va a agradar, pero lo más importante es que va a agradar a Dios. Ahora, ¿ustedes se sienten feliz cuando nuestros hijos o su niña le hacen, le desobedecen? ¿Se sienten feliz? No, ¿O por el contrario? Eso entristece. Porque si ya tú has dictado algunas directrices, ya tú les has dicho a los niños qué es lo bueno o cómo se deben conducir, ya tú les has establecido cuáles son las normas y ellos faltan, por supuesto que eso entristece nuestros corazones y sabe las consecuencias que eso trae para con ellos. Porque la palabra de Dios dice que el hijo desobediente pues trae sus consecuencias. Toda actitud trae consecuencias. Entonces, el ver que ellos, a lo mejor alguna cosa sencilla, no obedecen, pues para nosotros trae tristeza a nuestro corazón y, por supuesto, trae una consecuencia para ellos. Debemos... Bueno, Wendy. Sí, bueno, también causa en particular, y me imagino que muchas madres se identifican, en que estoy haciendo bien el trabajo, lo estoy haciendo bien, di bien la orden, me estoy haciendo entender. Entonces, como que mediar un poquito con el hijo en cuanto si lo que se le dijo para que él obedeciera lo entendió,
Entonces pasaba lo mismo como con la instrucción y la dirección. ¿Y cómo hace con los vegetales? Ah, bueno, le canto, le bajo videos, que la mitad de tu plato debe ser vegetales, que su paladar, su lengua debe, o sea, que son sabores que ella no conoce, que a medida que los va conociendo ella va a captarlos y bueno, ahí va, ahí va. Avanzando poco a poco. Ahí va. Ahora, Ricardo, eh, en tu percepción como padre, ¿no? Porque somos padres, pero también somos hijos, ¿no? ¿Cómo visualizas esa posición anteriormente, ¿no? Cuando te daban una instrucción y te molestabas por esa instrucción, ¿veías de que eso iba a agradar al Señor o iba a agradar a tu padre? ¿Cómo lo veías? Fíjate, más allá de cómo lo veía, ¿no? Siempre uno, pues, por naturaleza está ligado a saber que uno debe ser obediente, ¿no? Pero ¿qué sucede con la obediencia? No siempre el hijo entiende eso, de que, bueno, voy a agradar es a Dios, ¿no? Eh, Quiero desarrollar un poco lo que hablaba hace un momento, que Dios fue nuestro ejemplo perfecto. Amén. Y encaja perfectamente con el ejemplo que acabaste de dar, de que, bueno, habían dos seres humanos en la tierra y le desobedecieron a Dios, ¿no? Ellos tenían las opciones, y cuando hablábamos también de Caín y Abel, pues el Señor le dijo, bueno, el pecado está a la puerta, pero con todo y eso, usted decide qué hace, ¿no? Wow. Creo que todos llegamos en un punto, en primer lugar, donde no entendemos por qué se nos dicen las cosas. Exacto. Un niño no entiende lo que tú decías porque no puedo tocar un enchufe con electricidad. No entiende. Hay niños que no entienden por qué no pueden estar sueltos en la calle, porque ellos salen y bueno, y cruzan y así es la buena de Dios, ¿no? No tienen ese cuidado, esa malicia para saber que un vehículo puede hacerles daño. Entonces si yo le digo, le tiro la mano, quédate conmigo, ¿no? Entonces claro, el padre o la madre lo hace instintivamente porque no quiere que le pase nada. Pero el niño dice, bueno, pero ¿por qué me agarras tan duro, no? Entonces creo que si uno le explica, porque ya los niños ahora tienen como mayor capacidad de entender, mira, yo necesito agarrarte la mano porque, y converso con él antes de salir, porque yo sé a qué peligro lo voy a exponer. En la calle, por ejemplo, aquí en Caracas, Venezuela, pues los motorizados son una cosa tremenda, son como zancudos, uno no sabe dónde salieron, ¿no? Entonces, a veces hasta en la acera se montan. Entonces, bueno, te tengo que tener de esta por esto, aquello y lo otro. Entonces, ellos tienen que entender siempre que la obediencia es por su beneficio. Desde ponerse una inyección, ponerse una vacuna, tomar un medicamento, comer vegetales, no andar tarde en la calle, no pasar... Bueno, en fin, tendrían una lista interminable de cosas que hablar. Y fíjate que la pregunta que tú le hacías a las hermanas está perfectamente plasmado en la palabra de Dios. Un versículo que me enseñaron en la escuela dominical, Proverbios 10:1. Sé que muchas personas se lo deben saber. El hijo sabio, dice este verso, alegra a su padre, pero el necio es tristeza de la madre. El hijo necio. Ahora, ¿qué es una persona necio? Estaba viendo la definición. Dice que es que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Esto es un muchacho necio, que sabe que está haciendo algo mal, pero insiste en desobedecer. Un rebelde sin causa. Un rebelde sin causa, exactamente. Y lamentablemente, hoy en día hay muchos rebeldes sin causas en las familias, en la sociedad. Y Dios nos guarde que se pueda ver en la iglesia, pero bueno, puede que suceda, como puede que no suceda. Hay que tener mucho cuidado porque de la obediencia casi no se habla. Cuando uno toca el tema de la obediencia, la gente como que, lo que decía Carlos, ¿no? Tú me vas a decir cómo voy a criar a mis hijos, ¿no? Y está como que esa libertad hoy en día de que, bueno, ellos son libres, ellos saben lo que hacen, y si no me hacen caso, capaz yo soy anticuado. Hay padres, y he escuchado padres de nuestra edad sentirse anticuados, sentir que la forma en la que nosotros fuimos criados está mal, que ahora pues hay otros métodos de crianza. Pobrecito, necesita una consulta con un psicopedagogo, con un psicólogo, cuando lo que necesita es instrucción y dirección en su casa. Yo soy fiel partidario de que hay cosas que no se enseñan en la escuela y mucho menos en internet.
Hay Exacto. cosas que se aprenden en la casa. El respeto, la educación se aprenden en la casa. Así que, padres, hay que cuidar que no se pierda esa obediencia. Hijos, necesitamos agradar a Dios obedeciendo a nuestros padres, sabiendo que al honrarlos tenemos una promesa, y es que nuestros días van a ser alargados sobre la faz de la tierra. Ahora, Amén. hay algo que hablamos sobre el concepto de la obediencia, ¿no? Pero hay otro concepto también que le gusta mucho a los muchachos, ¿no? Y uno también lo decía porque uno es nacido en el Evangelio y uno leía esto, ¿no? Y uno siempre le decía a los padres, hey, lee esto, también lee esto, ¿no? Y dice, el versículo 21 de Colosenses 3, después de la continuidad que estamos hablando acerca de la obediencia. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se dé saliente. Hermanas, ¿ustedes exasperan a sus hijos? Pues claro, en algún momento pues llegamos a ese punto, no es que nos levantamos en la mañana, hoy voy a exasperar a mis hijos, no, nosotros nos levantamos con la mayor disposición del mundo, los ponemos delante de la presencia del Señor, pero hay un punto donde a veces por desobediencia nos ponemos fastidiosas, intensas, que la cantaleta, las cantaletas exasperan. A nosotras las cantaletas nos exasperaron, ya nosotros previamente llegamos a un consenso y a todos nos exasperaban. Y lo seguimos haciendo con nuestros niños, es como un ciclo. Y ese tipo de actitudes para los niños, y ya los que no son tan niños, causan exasperación en ellos. Bueno, Wendy. Bueno, sabes que los niños siempre quieren hacer lo que ellos quieren y piensan que son grandes y quieren irse por sus convicciones, y al uno decirle que algo no lo puede hacer y así se lo expliques y se lo repitas, como dice Quillelín, la cataleta, lo repetitivo, obviamente se exasperan porque ellos quieren hacer lo que ellos piensan que es correcto, entonces ellos se sienten exasperados. Entonces, Más en estos momentos, Ricardo, que estamos viviendo en donde, vuelvo y repito, todo tiene que tener una explicación. Y el niño y el joven se siente con, podría decirse, ¿no? Con la necesidad obligatoria de que le expliquen absolutamente todo. Sí, y fíjate, Carlos, que también acotando algo que habías mencionado con respecto al apóstol Pablo, ¿no? Prácticamente él fue el que salió a expandir el evangelio, y pues lo que escribía eran cartas a iglesias o a ciudades donde habían problemas puntuales. ¿Y qué sucede? Colosas no fue la única carta donde él habló a la familia. Exacto. Por ejemplo, tú lees en Efesios. Efesios. En Efesios te consigues varios versos dedicados a los hijos. Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor. Que aquí nos podemos extender otros minutos más. A vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ¿no? Enlazando la exasperación, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa exasperación a veces es un límite que uno tiene que aprender no sé si dominar es la palabra ideal, pero uno tiene que saber que cuando tú corriges o cuando tú exhortas a tu hijo, tú tienes que tratar de hacerlo con el propósito de que él entienda por qué lo estás haciendo. Porque yo veo, otra vez me voy al ejemplo del Señor Jesucristo, de Dios, de nuestro Padre, ¿no? Amén. Siempre cuando él te decía, bueno, si tú haces caso, si tú obedeces, te va a ir bien, y yo voy a enviar esto, aquello, lo otro. Pero si desobedeces, porque yo soy Dios, que soy celoso, que no doy mi orden a nadie, él daba su posición, ¿no? A entender. Hay padres que no se preocupan en explicarle a su hijo realmente por qué debe hacer caso, sino que va de una vez incluso a la correa, a la cachetada, a lo que sea, ¿no? O a un grito muy fuerte que a veces los hijos se quedan asustados, como el rugido de un león, y entonces hay más miedo que respeto en la casa.
No sé tú, Carlos, pero yo no quiero que mis hijos me tengan miedo. No, no, por supuesto De que ninguna no. manera. Y a veces pues los hijos están exasperados a ese punto donde yo hago caso porque no quiero recibir ese regaño o esa correa de mi papá. Y bueno, le hago caso porque si no me castiga, ¿no? Pero no hay una comprensión. Yo creo que los hijos deben entender, porque el mandato que está en la palabra de Dios: no provoques a ira a tus hijos. Entonces, yo debo buscar la forma, debo pedirle a Dios que me dé esa sabiduría para yo criarlos en disciplina. Disciplina no es malo. La gente le tiene pavor a la disciplina. Los hijos piensan que la disciplina es, ay, qué fastidio, que no, no, no. La disciplina es una bendición para el hogar. Y Amén. nosotros todos hoy en día valoramos la disciplina. Yo creo que hoy en día, a la edad que tenemos y en la vida que estamos desarrollando hoy en día, lo que más valoramos de nuestros padres es la disciplina. Amén. De repente de niño valorábamos los juguetes, el helado, el viaje, y todo eso está bien. Qué bonito que pudimos compartir con nuestros padres. Pero hoy en día nos damos cuenta que la disciplina fue valiosa porque formaron en nosotros Carácter. un patrón en nuestra vida que nos ha ayudado ahora a nosotros asumir este rol como padres y tener este desafío de, bueno, de igual modo aplicar esta disciplina con mucha sabiduría sin que nuestros hijos sean provocados a ira, porque eso va a traer confrontación. Me parte el alma ver que hay familias donde pues ya el hijo llega a un punto en el que le perdió el respeto al papá porque fue tan pero tan provocado a ira que simplemente llegó y bueno, el hijo le respondió el golpe. Y eso pasa, porque fíjate, si pasaba hace 1900 y tantos de años en la iglesia primitiva, cuánto más en estos tiempos donde el enemigo se ha metido más en las redes sociales, en las amistades, porque eso es otro problema de exasperar. Cuando un papá exaspera a su hijo, pierde la confianza de su hijo. Exacto. Hablábamos también, antes de iniciar el programa, la diferencia entre la amistad y la confianza. Nosotros eventualmente pues no podemos ser amigos como tal de nuestros hijos, pero sí tenemos que ganarnos esa confianza y cuidar esa confianza, porque si la confianza se pierde prácticamente en todos los niveles, pero cuando un hijo pierde la confianza en su padre, es peor, es muy difícil ganarla. Así que nosotros como padres todos tenemos este llamado en la palabra de Dios a no provocar a ira a nuestros hijos, sino a tener esa crianza en disciplina y amonestación del Señor. Me encanta cuando alguien me puede decir, pero es que la Biblia dice. Exacto. No es porque a mí me provoca, sino que todos los padres tenemos que aprender a que nuestros hijos valoren también que es importante obedecer la palabra. Claro, porque pareciera como que todo es hacia en contra de los hijos, ¿no? El primer texto, pues, que explicábamos hace rato, hablaba acerca de una conducta que debe ser propia de los hijos, ¿no? Pero en la segunda parte es una conducta que es impropia, es decir, que nosotros hacemos que se le desarrolle, se le manifieste ese tipo de conducta, que es el tema de la exasperación, ¿no? Nosotros como padres debemos procurar que esa acción o esa conducta no se produzca en nuestros hijos. Y cuando se produzca eso, tener la suficiente capacidad para decir el perdón, el discúlpame, te hice exasperar, Señor, y sobre todas las cosas, Ricardo y hermanas, tener también la suficiente interés espiritual de cuando nosotros vayamos a la oración. Así como dice la Escritura que nosotros cuando tenemos problemas con nuestras esposas, eso es como un limitante. La Biblia no dice acerca de los hijos, pero cuando usted vaya a la oración, hermano y hermana, ore, pídale perdón a Dios porque hizo que su hijo se exasperara. Eso no debe ser normal, ¿o sí, Ricardo? En lo absoluto, no puede ser. No puede ser, y es importante reconocer algo también, que a veces el padre, especialmente aquel que tiene ese carácter fuerte, le cuesta muchas veces pedir perdón cuando ha llegado a ese punto de exasperar. Decir, oye, sabes que lo siento, me pasé en el castigo, me pasé en la reprensión, ¿no? Creo que eso sería un buen punto para nosotros meditar en ello, porque dice la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira, ¿no? Entonces, si yo he provocado a ira, lo que debo hacer para yo mitigar, porque si yo fui el que lo provoqué, yo debo mitigarlo, ¿no? Si yo provoqué esa ira, oye, pero ven acá, bueno, tocó la puerta, ya pasó, ya está bien, no te preocupes. Claro, si tiene un castigo, tiene que seguir su castigo, ¿no? Pero no es la forma en la que se debe
aplicar, porque eso trae problemas, trae muchos problemas y a veces los padres subestiman qué está sucediendo en el mundo de sus hijos. Fíjate que si antes cuando éramos pequeños, a veces nosotros, bueno, nuestro universo eran compañeros de liceo y de la iglesia, pero hoy en día con las redes sociales, con el internet, o sea, nuestros hijos están dispuestos o están expuestos a un mundo de amistades en Venezuela, en cualquier país del mundo donde te pueden escribir a toda hora y ellos pues por el chat pueden desahogarse, no, me dijeron esto, no, pero es que tú no deberías soportar eso, tú deberías irte de allí. Y no sabemos cómo el enemigo puede meterse en nuestro hogar por el simple hecho de nosotros haber provocado la ira en nuestros hijos. Entonces, esto es una mecha que se puede encender y puede provocar un problema muy, muy grande en el hogar. Así que nosotros tenemos que cuidar, orar mucho por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro hogar y pedirle al Señor esa dirección, esa sabiduría para tener esa capacidad, amén, porque nuestros hijos hay que de vez en cuando pues llamarlos a capítulo, eso es normal, no estamos diciendo que no, deja que tu hijo haga lo que quiera para que no se moleste, de ninguna manera, no. De repente mi exhortación a él lo va a molestar, bueno, moléstate, pero una cosa es que él se moleste, otra cosa es que lo provoque a ira. Tenemos que entender que esas son dos cosas distintas. Cuando la Biblia habla de la ira, pues está hablando de que eso es algo que va creciendo, lo que las hermanas hablaban del tiquiti o la cantaleta, ¿no? Sí. Pero que yo te dije, que por qué, que bueno, sí, pues ya lo hice, perdóname. O sea, si él asume, él reconoce que lo hizo mal, ya, déjalo allí, pues. Hiciste mal, lo reconociste, está bien, te felicito porque lo reconociste, está mal y si mereces un castigo, toma tu castigo, pero no voy a poder hacer eso, porque fíjate que hasta la Biblia habla de perdonados unos a otros. Soportaos, dice la Biblia. Si yo tengo que soportar al prójimo, que no es familia mía, exacto, yo tengo que soportar al que se sienta al lado mío en la iglesia. ¿Cuánto más en mi hogar? ¿Cuánto más a mi esposa? ¿Cuánto más a mis hijos? ¿Cuánto más a mis padres? Los tengo que perdonar y ellos me tienen que perdonar a mí. O sea, es algo maravilloso que Dios dejó, un círculo allí, un ciclo donde uno puede perdonarse, pueda pasar la página y pueda seguir adelante, teniendo siempre presente que esto agrada a Dios. Amén. Y Wendy, hermana Wendy, ¿usted es práctica, fácil para a una niña tan pequeña como su hija hacerle entender que usted se equivocó en algo? Sí, siempre trato de pedirle perdón si fallé, porque me ubico como hija. O sea, cuando me exasperaban, cuando veía algo injusto, que no tenía opción, y no recibí ese perdón, me veo reflejada si no lo hago. Entonces siempre pido perdón si se me pasó la mano, si no fue la forma, porque uno está aprendiendo. Uno trata siempre de ir mejorando y hacer las correcciones a tiempo. Y Kijeli, ¿cómo tocas este tema con nuestros hijos? Con nuestros niños, sí. Cuando vemos que hemos cometido un error, que tal vez fuimos como muy bruscos, que la amonestación no fue la más idónea, pues voy a ellos, les pido perdón, les explico por qué lo hice, dónde fue que ellos fallaron y dónde estuvo mi falla para que eso no vuelva a ocurrir. Eso es importante. Nosotros repetimos siempre, no somos no psicólogos. Somos la familia perfecta, ¿no? Lo que estamos diciendo simplemente es qué metodología en nuestras familias estamos utilizando para evitar estos procesos, ¿no? Porque como se expresa, no somos familias perfectas, pero tratamos sobre todas las cosas instruir a nuestra familia, a nuestras esposas, nosotros también, nuestros hijos, como dice la Biblia, así como dice el programa, ¿no? No diciendo que todos los contextos que están en el mundo a través del concepto psicológico es lo prioritario, ¿no? Porque hoy en día el tema de la psicología represiva pues está inmerso en todo lo que es el ámbito cultural de la humanidad. Pero una de las cosas, hablando sobre este tema, Ricardo, y lo tocamos en el tema anterior, ¿no? En el programa anterior, acerca de que cuando Salomón hablaba respecto a la instrucción que daba el padre, ¿no?
y la dirección que daba la madre, comenzaba ese versículo bíblico diciendo, oye hijo mío. Ese versículo no era para el padre, no era para la madre, era para el hijo. Y tú hablabas acerca de esa obediencia y de que nosotros no fuimos llamados a ser amigos, ¿no? Y una de las cosas que hoy debemos tomar en cuenta es el término cariño. Hoy la familia está a falta de cariño. Estamos inmersos en el trabajo, en nuestras actividades y lo menos que nosotros hacemos con la familia es cariño. ¿Qué tanto de esto es necesario en la familia? Mira, Carlos, esto es fundamental y otra vez tengo que irme al ejemplo de Dios. Amén. Y bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra, vi un pastor hace un poco que estaba haciendo un programa que me fascinó. Él pues tomó los evangelios y se daba cuenta que Jesús fue a ciertas casas, ¿no? Y preguntaba, bueno, ¿qué consigue Jesús si va a tu casa? ¿No? Y hablando de esto, pues él hablaba que, por ejemplo, con Lázaro, con sus hermanas, había una relación muy bonita. De hecho, cuando él se entera que Lázaro muere, pues uno de los versos más cortos de la Biblia, Jesús lloró porque le pegó, ¿no? Entonces, supongo que había una relación muy bonita y pues Jesús de tal manera amó Dios al mundo, dice, tanto sacrificio que hizo, tanto amor y tanto que nos tiene preparados, amén. Y si Él es nuestro ejemplo de cariño, nos tenemos que dar cuenta que el ser humano por naturaleza pues tiene ese afecto. Fíjate que incluso en el mundo animal uno puede darse cuenta la forma en la que son los cachorros, los animales pequeños y cómo las mamás están allí, ¿no? Es un instinto. Y más allá, nosotros que somos cristianos, ¿cómo tú puedes demostrar amor o cómo te ganas, por ejemplo, a un niño que es inocente? Decíamos también pues lo que nos sucede en casa, que a mi niña pues pocas veces se le regaña porque gracias a Dios pues ella se está portando bien, pero no es perfecta, también hace sus cosas, que uno la llama la atención, pero ella dice, no me gusta que me regañen, me dice, porque ella quiere que tú seas cariñoso, ella de repente llega y te abraza y te da un besito y cosas, y uno, bueno, ella le gusta, pero ella espera reciprocidad, ¿ves? Que al saber que yo también la puedo abrazar, la puedo besar, eso a ella pues la hace sentir muy bien. Cuando uno tiene cariño, fíjate que el trato esposo-esposa, cuando la Biblia me dice no seas áspero con ella, prácticamente te está diciendo sé cariñoso con ella, dale una demostración de cariño. Ahora, ¿qué es el cariño? Un beso, un abrazo, una buena palabra, porque a veces los papás son muy buenos para exhortar, para exasperar, pero gran porcentaje de su palabra es una palabra seria, una palabra recia. Bueno, yo tengo que dar la instrucción, estas son las instrucciones de la casa, punto, me fui. Pero ¿dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? Vamos a comer un helado, vamos a salir, vamos a la playa, vamos a la montaña, ¿no? Que ellos puedan ver en su padre un ser humano que siente que realmente en su corazón pues hay ese afecto natural, porque el amor pues se demuestra de muchas formas, pero la mejor forma de demostrarlo es pues que uno pueda decirle, hijo, te amo, hijo, pues lo estás haciendo bien, te felicito, ¿ok? Y creo que esto es muy importante, porque cuando uno da cariño, uno se gana la confianza. Esto va hasta en el liderazgo. Cuando uno estudia liderazgo se da cuenta que cuando uno empieza a entablar una relación un poco más personal con la gente a la que uno dirige, pues uno se gana el corazón de la gente, porque el cariño se demuestra de muchas formas, ¿no? Y uno debe, siento que en cierta medida uno debe hasta con sus amistades, oye, te aprecio, gracias por este consejo, gracias, o esas palabras son buenas, son necesarias porque nos van a ayudar, como familia nos van a ayudar, y aparte de que la Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy en día tú puedes ver, y también eso me causa dolor, ancianos que quedan solos, sus hijos se van a otro país como que bueno, me libré de esta señora o de este señor. ¿Qué pasó allí, no? A veces los papás no fueron malos, ellos hicieron su trabajo, pero no fueron cariñosos. Pero ¿qué es ese trabajo? Y es bueno Uh-huh. que hablemos sobre eso, ¿no? De hecho, voy a preguntarle a una de las hermanas, hermana Wendy, ¿se puede dar lo que no se recibió? Sí se puede dar, sí se puede dar, porque muchas veces uno piensa en dar lo que no recibe, lo que te comentaba Carlos. Yo no recibí perdón de mis padres cuando capaz recibí alguna amonestación, alguna corrección, me irritaron
Y yo con mi niña, si yo veo que si estoy causando en ella amonestación, yo pido perdón. Definitivamente tiempo, si no recibiste tiempo de calidad, si no recibiste la congruencia entre lo que te dicen y lo que ves en tus padres, o sea que debe haber una coherencia en lo que tú le dices a tu hijo y en lo que haces, porque ellos están pendientes de todo. Así usted vea que su niño es muy pequeño, él está pendiente de lo que usted está haciendo y de lo que usted le está diciendo. Entonces debe haber una relación en eso, y en cuanto al tiempo, en cuanto al escuchar, o sea, yo puedo contar, creo que me sobran dedos en que yo podía hablar con mi mamá, que yo le pudiera contar algo, mami, me pasó esto. Yo más bien le decía, mami, ¿sabes qué? Abrázame. Porque yo no puedo, yo una vez llegué así como contricta en mi corazón, porque las mamás de mis amigas me abrazaban y veían en mí, ¿sabes? Capaz el cansancio, la carga, y yo de mi mamá no recibía eso. Y yo una vez llegué llorando y se lo dije, mami, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y lo hizo como 2 o 3 veces. Entonces, sí se puede dar algo que no recibes, si lo puedes dar a tu hijo. Kigeli, amor, ¿esto es más fácil en el Señor o fuera? No, con el Señor todo es más fácil, incluso esto, porque cuando tú no estás fuera del Señor, estas cosas ni sabes que existen. Hay muchos jóvenes maltratados, muchos niños exasperados que sus padres no tienen ni idea de lo que significa esa palabra y de lo que eso puede afectarles en su futuro. Entonces, de verdad que en el Señor todo es mucho más fácil, incluso la crianza. La palabra de Dios dice, criadlos en amonestación y en disciplina en el Señor. Porque aquí están las directrices, en la palabra del Señor están las directrices para que criemos niños, jóvenes que le sirvan al Señor, esa generación de relevo que viene, que no porque a mí me maltrataron o porque tal vez no me entendieron o porque a mí me exasperaron, yo tengo que hacerlo con mi niño. No, o sea, debemos cortar esos ciclos, somos nuevas criaturas, dice su palabra, y debemos tratar de hacer las cosas mejor con ellos. Ahí, disculpa hermano Carlos, rapidito, hay gente que cree en algo que se llama maldición generacional, le llaman. Exacto. Que bueno, a mí me pasó esto, mi papá me pegaba cada rato, que sí, porque le daba la gana, entonces yo tengo que ser igual, porque bueno, tengo eso en mí, pues, tengo esa maldición, estoy atado a eso, y bueno, no lo puedo cortar. Y no se dan cuenta que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. En referencia a eso es la pregunta que estamos realizando. No tanto, es importante la acotación que hace Ricardo, ¿no? Porque es que, sobre todo la gente, muchos años, dice, mira, a mí todavía me cuesta ser así con mis hijos y yo ya soy así, yo no voy a cambiar. Eso es un error. Claro. Es decir, porque Total. si tú dices, mira, le estás diciendo a una persona, tú tienes que cambiar, en el Señor es nueva criatura, tú no puedes tener esa conducta. Un padre, por más que tenga muchos años, decía, bueno, yo ya sí no voy a cambiar, ¿sí? Yo no voy a ser cariñoso con mis hijos. Eso es un error, porque la palabra de Dios, como así dice la Biblia, nos está diciendo claramente, padre, no exasperéis. Ahora veamos la antítesis del tema, ¿no? De la palabra, perdón. No exasperéis. ¿Qué sería lo contrario? La exasperación es algo que es áspero. Es decir, que si es no exasperéis, es darle suavidad. ¿Y qué es el cariño? Esa suavidad. Yo creo que el apóstol Pablo hubiera escrito, Padre, no exasperéis, porque estaba viendo la actitud de los padres, pero hubiera escrito también, Padre, denle cariño a sus hijos. Hoy en día nosotros no lo vemos así, porque cuando uno hace la parte exegética, uno siempre ve la exégesis y la antítesis de la lingüística. Entonces usted ve lo contrario, lo bueno, lo malo, lo blanco o lo negro. El escritor está diciendo no exasperéis, pero está diciendo con el no exasperéis, dele cariño. Claro. A la familia hoy en día, a los padres, a las madres, nuestros hijos necesitan cariño, no necesitan que nosotros seamos amigos de ellos. Ellos necesitan todo lo anterior, responsabilidad, buenas instrucciones, direcciones, pero necesitan de nosotros esa necesidad que tiene todo ser humano, que es el de cariño. Hijitos míos, dice ya el Señor. Ajá, te iba a decir algo que mencionabas, porque el cariño, yo siento que está muy relacionado a la forma con la que se hacen las cosas. Yo de mi madre pues sí me daba cuenta de que, bueno, por ejemplo, una arepa tú te la comes en cualquier lado, o una comida pues uno en cualquier lado puede comer, pero no es igual la comida que te hace tu mamá
especialmente si viajaste o si estabas un tiempo fuera y llegas, hay un cariño, o sea, capaz no te agarraron a besos ni te pupucharon, Exacto. pero hay un cariño. Y fíjate que Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, a muchas mujeres, cuando se habla de las damas dorcas, se habla mucho de esa mujer virtuosa que es difícil de hallar, ¿no? Pero hay 3 versículos que hacen referencia al papel de la mujer como madre. El versículo 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Nada más, mira, el simple hecho que una madre se levante antes que salga el sol para hacerle la comida a alguien que no sea ella, ya es una muestra de cariño. Porque no por eso te va a decir, mira, me acuerdo cuando yo estaba en el liceo, estudié en un liceo militar y a las 5 de la mañana, pues yo me paraba y todo yo lo tenía listo, mi mamá allí cocinándome, incluso después de grande, siempre veía esa atención, ¿no? Y cualquiera que esté en la casa que tenga que salir, incluso un visitante que llegara, no, que tengo que ir al aeropuerto temprano, pum, el café por lo menos estaba. Y no es solo el hacerlo porque mi papá le manda, no, capaz mi papá hasta le diga, quédate dormida, qué sé yo, pero hay un deseo en su corazón como madre, como esa mujer que ve por su casa, de quien esté hospedado en su casa, pueda sentir eso. Es un deseo innato en hacerlo así. ¿Y qué pasa? El verso 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Fíjate que en aquella época no existía el teléfono que te decía, mira, tal hora va a caer nieve. Bueno, en Venezuela no lo vemos, pero en otros países sí te dice, ¿no? En tantas semanas va a caer tantos centímetros de nieve por tanto tiempo. No, allá podía llegar de cualquier momento, pero la mujer virtuosa estaba prevenida. Sabía que iba a haber un cambio en el clima y había que ajustar. Tampoco había aire acondicionado, ni calefacción, nada de eso. No sabemos cómo eran las casas. Me imagino que el frío dentro de las casas debía ser terrible. Sin embargo, la mujer estaba preparada para eso. Y hay temporadas en la familia donde pues nadie más que la madre debe estar allí. Y a veces las madres hoy en día especialmente, que ya vean cómo resuelve. Ustedes saben dónde está. No. Dice acá, toda su familia está vestida de ropas dobles. Toda. Es decir, su esposo, sus hijos, todos están. Y al hacer esto con el cariño, porque no es lo mismo que te tiren la ropa, pero ¿qué hace la mamá? La mamá agarra, te la pone y ella te está poniendo la ropa y te está sobando. Como que te queda bien, te queda como ancha, te está revisando. En todo eso hay cariño. ¿Y qué pasa cuando tú has sembrado todo ese cariño? Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. O sea, yo creo que a una mamá no le queda más orgullo. Ya ella dirá, me puedo morir en paz. Hice mi trabajo, mis hijos están valorando lo que hice y me llaman bienaventurada, ¿no? Ese debe ser el orgullo más grande que una madre puede tener en su vida. Y dice, y su marido también la alaba, porque capaz el marido provee en la casa y ella sabe administrar lo que el marido trae. No despilfarra, no está por allí regalándolo todo y dejando descuidado su hogar, porque todos estos detalles están pasando hoy en día. Son cosas donde la madre pues a veces descuida su rol y no le da la importancia, porque esto es muy importante. O sea, una casa no puede suceder que un niño tenga que ir al liceo y la mamá tenga flojera de pararse, porque me da flojera porque la noche me quedé viendo novela o haciendo no sé qué. Eso no es una mujer virtuosa, eso no es el modelo que está en la palabra de Dios. A la mujer no le importa si está enferma, si de repente no tengo mucho que darle. Bueno, lo poquito que pueda darle, si sea una arepa con mantequilla o sola, se la hago con todo el amor. Hijo, esto es lo que tengo, estamos pasando adversidad, pero ya tranquilo, no te preocupes. Entonces, ese cariño es bien visto delante de la presencia de Dios porque trae esa recompensa, que te digan bienaventurada, que te conozcan. Y no es que la mamá está buscando eso, sino que es la consecuencia o el resultado de su buen trabajo como madre. Por eso creo que todas, yo sé que ustedes dos y todas las hermanas que nos están viendo quieren llegar a ese punto, porque no es solamente la gloria del esposo, no es solamente que quién la hallará, sino que ya casi culminando el versículo es donde dice que se levantan los hijos. De hecho, creo que sigue diciendo, la mujer que teme a Jehová
esta será alabada. Porque todo esto, este cariño, todas estas demostraciones, ella la hace porque es temerosa de Dios, no porque su esposo le dice, no porque él leyó un libro por allí que le dieron de familia, es porque es una mamá temerosa, que sabe que tiene que dirigir su hogar, que tiene que edificar su casa y no ser como esa necia, que lo que hace con sus manos, ¿qué hace? Lo derriba Destruir ese hogar. Ahora, ya estamos casi que a tiempo, pero queríamos hacerles una última pregunta. ¿Qué tan importante es la bienaventuranza, que su hijo se sienta orgullosa de su madre? Es natural, siempre decimos que el hijo siempre, o el hijo o la hija, da su vida casi que por su madre, pero esa bienaventuranza es recibida por ustedes, ¿con qué emoción? ¿Hasta qué límite? Mucho más que la del marido, porque el proverbista está escribiendo y dice, tus hijos te alaban, pero también el marido, ¿no? De los hijos recibe una bienaventuranza y el marido también. Ustedes cuando hacen tantas cosas en la casa, la primera satisfacción que ustedes desean es la de su esposo o la de sus hijos. La del esposo. La primera satisfacción. Ajá. La palabra de Dios nos dice, o sea, debemos agradar al esposo porque los hijos se van y siempre vamos a estar con nuestro esposo. En cuanto a que ellos nos llamen bienaventuradas, pues es un logro. Ahí dice que se levantan, o sea, ya tu hijo está grande, ya tú le diste todo, educación, y lo formaste para que él fuese alguien en la vida. Y que él lo reconozca para uno es de bastante regocijo, que reconozcan el sacrificio, porque criar hijos, educar hijos, formar hijos, no es fácil. Lleva un sacrificio, lleva un esfuerzo, lleva dedicación y constancia. Y que ellos lo valoren, de verdad que es la mayor recompensa. Hermanos, el cariño para nosotros es sumamente importante. Nuestras esposas, sí, dan la vida por sus hijos, es cierto, pero cuando nosotros decimos, oye, mi hijo ama, adora a su mamá, uno dice, oye, está haciendo bien el trabajo, yo también estoy haciendo bien el trabajo, pero qué bien que mi hijo se sienta tan orgulloso de su madre. Una de las cosas fundamentales para nosotros los hombres es ese cariño que tú estás hablando, Ricardo. Y que también los hijos vean que uno como padre la alaba. Eso también es muy importante, porque eso está formando un carácter. Por ejemplo, en las muchachas, en las niñas, ellas van a saber cuando ellas crezcan y empiecen esos por allí a decirle cositas al oído. Pero mira cómo era mi papá con mi mamá, ¿ves? Entonces ya ellas van a decir, no, yo no con cualquiera no voy a ir por ahí, no me voy a ir por ahí. ¿Por qué? Porque mi papá atiende a mi esposa como una reina, como una princesa, ¿ves? Y uno conversa con ella y sabe. Y me alegró la sinceridad de mi esposa y de la hermana Kijeli, porque es verdad, o sea, hay mamás que a veces son mamás y se olvidan de ser esposas. Y eso no puede suceder tampoco, porque la mujer, pues, ya hemos hablado, ustedes son complejas y en su complejidad pueden hacer varias cosas a la vez. Pues, ya, mira, terminé, la acosté, se durmió mi niña, bueno, ahora soy esposa, ¿ves? Exacto. En todo el sentido de la palabra, eso tiene que existir y todo uno como esposo obviamente se siente bien, pero yo me alegro, mi niña que me llegue y me abrace, ay, te amo, qué sé yo, ¿no? O que mi esposa le haga una tortica o algo y no la ve saboreando la comida, eso da gusto. Yo más que mi esposa hago el desayuno en la casa y yo veo a mi niña comiéndose las arepas que yo hago, eso a mí me parte de, wow, mi niña, qué linda, ya no son tan chiquitas, ahora las quiere más grandes, ¿no? Y es bonito porque... Se parece a mí, dice. Entonces es bonito, ¿no? Ver que ella lo está disfrutando y es algo que uno está haciendo por ello. Entonces siempre es bueno esa gratitud. Gracias, te quiero, te amo, te felicito. Ese cariño pues hace que el ambiente en la casa cambie para bien, porque hay familias que son tensas, que tú llegas y como que ay, me miró, ¿no? Porque hay papás que se alegran, yo solo lo miro y ya sabe lo que le espera, ¿no? Entonces no es esa la idea, sino que el muchacho pueda reconocer. Y creo que, bueno, el tiempo ya estamos llegando a la hora. No, pero maravilloso, sí, Ricardo, maravilloso sí. lo que tú dijiste, lo que acabas de decir, que
la sinceridad con que expresaron eso y dieron respuesta a nuestras personas, amigos que nos están viendo, nuestros hermanos que nos están viendo, la respuesta de 1 Samuel capítulo 1, ¿no? Que ellas decían, pero me encanta mucho más que mi esposo me alabe más que los hijos, parece mentira. Claro. Lo que Elcana le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El movimiento de mujeres dice, por Dios, ¿cómo se te ocurre decir un hombre decir eso antes que los hijos? Pero el sentimiento de la mujer acaba de expresar como algo tan natural que la importancia del cariño, de la alabanza que el padre, el esposo da en este caso a la esposa, hace que lógicamente venga atribuido con la bienaventuranza del hijo hacia la madre. Cuando el hijo dice, oye, mi mamá es lo máximo, y uno dice, oye, mi esposa es lo máximo. Mi hijo está diciendo que su mamá, como la yaca de mi mamá no hay, como se dice aquí en Venezuela. Entonces, eso es importante visualizarlo. Sí, ¿no? Carlos, fíjate que, bueno, estamos concluyendo, pero esto es muy, muy importante mencionarlo también. La Biblia lo dice claramente en el Génesis, lo hemos hablado varias veces, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo siento que uno en la vida tiene que saber, y a veces, sobre todo las latinas, las venezolanas, colombianas, son muy apegadas como madre. Y uno tiene que entender que los hijos, pues prácticamente Dios nos los dio con una responsabilidad. Tú los vas a criar, los vas a formar, pero ellos se van a ir. Son prestados. Sí. Son prestados. En cambio, el esposo, esposa, eso es hasta que la muerte nos separe. Entonces, uno, mira, fíjate, mi niña tiene 5 años, ya yo estoy pensando, Dios mío, algún día se va, ya habrá nacido el que va a ser su esposo, no sé, ya tengo que orar por él. Para él. Ve y saber, pues, que algún día ella se va y yo sé que todavía falta mucho, dirán, bueno, Ricardo sí es exagerado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay papás que se pegan tanto y bueno, son como unos policías y cualquiera que llega a decirle algo, aunque la muchacha ya se haya graduado y viva una vida bien y correcta, pues ya empiezan como que con esa... Entonces no saben manejar las cosas y a veces con las mamás y los hijos varones sucede eso peor, ay, que mi bebé, que mi niña, y ha tenido varias novias y ni sabe, ¿no? Y entonces, ay, no, ese niño, que no. Entonces, la palabra de Dios es muy clara y marcó esa parte allí claramente. Bueno, tus hijos te van a decir bienaventurada y tu marido también. Hay una coma allí, y tu marido también, que es lo mejor, pues, que tu marido reconozca, mi amor, te felicito, mi amor, estás hermosa, mi amor, estás... mira, todas estas cosas son importantes y la conclusión que yo creo de este tema, tendríamos que irnos a Colosenses, a donde leíamos, fíjate, las casadas, dice, se sujeta a su marido. El marido ama a su esposa, ¿no? Vemos un círculo en el matrimonio, pero en la relación padre e hijo, hijo obedece, pero padre, no exasperes a tu hijo. Si yo sé dar mi instrucción, si mi esposa sabe dar su dirección, mis hijos van a ser obedientes, porque yo no los estoy exasperando. Del mismo modo que como esposo, si yo la amo, ella me respeta. Si yo rompo algo, ella lo va a romper. Si mis hijos ven que yo no la estoy amando o ella no me está respetando, también ellos pueden faltar o nosotros faltamos como padres. Entonces, tenemos que entender que todos estos roles se deben cumplir. Cada uno tiene su derecho, cada uno tiene su deber. Si cada uno pone de su parte y lo cumple, entonces yo sé que vamos a tener familias exitosas en el nombre de Jesús, porque Amén. Esto es un plan de Dios perfecto. Perfecto, créeme que cuando la familia está bien estructurada, mira, al enemigo le va a ser muy difícil entrar. Nuestros hijos van a estudiar, nuestros hijos van a tener todo. ¿Por qué? Porque no seremos millonarios, pero nos vamos a esforzar. Tú decías un ejemplo muy claro con los musulmanes, esta gente que pueden tener varios hijos y ellos son responsables porque están adaptados así. En cambio aquí pues ya la gente es más holgazana, pero que Dios nos ayude como cristianos y como padres a cumplir con nuestros roles. Bueno, el tiempo ha avanzado, queremos invitarlos dando gracias a Dios por esta oportunidad de haber culminado estos temas de familia. Vamos a seguir con otros temas de familias en otros posteriores programas, invitándolos para la próxima semana, recordando en nuestro horario, viernes a las 6 de la tarde, la próxima semana vamos a estar comenzando un nuevo compendio de programas y vamos a tratar un tema que hoy está en la palestra
de la sociedad, la política. Vamos a estar comenzando esta serie de temas sobre la Biblia y la política. Esperamos que el tema de la familia haya sido de valor para su vida. Vamos a seguir nuevamente trabajando sobre temas de la familia con nuestras esposas. Hermano Ricardo. Bueno, Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía de este programa. Quiero que nuestras esposas, pues también nuestras invitadas de estos dos programas puedan tener unas palabras finales de conclusión y de despedida, hermana Wendy. Bueno, Dios les bendiga. Como cierre, puedo decir que siempre en comunicación, sutileza, conozca a su hijo, conozca qué le amonesta, qué le molesta, qué le irrita y cuál es la vía en cual lo pueda guiar por mejor manera, y siempre en amonestación en el Señor, con disciplina y con el Señor todo es posible. Amén. Amén. Muchas gracias por permitirnos estar y participar. De verdad queremos tener hijos conforme al corazón del Señor y la mejor instrucción para ellos es la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos saber lo encontramos allí, escudriñar las palabras y ponerla por obra. Queremos ser mejores padres y crear una generación que sirva al Señor de corazón. Entonces, sin más, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.